Grabar en la nube. Ok, listo. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Ya está grabándose la sesión. Voy a poner la presentación de PowerPoint con la cual nos vamos a mantener durante esta hora de diálogo. Voy a tratar de que podamos tener un espacio al final con los que quieran quedarse haciendo preguntas y con los que no tengan tiempo para las preguntas, pues los invito a que las anoten y después me las comuniquen para poder dialogar sobre ellas. Para mí las preguntas de ustedes son sumamente importantes. Voy a apagar mi cámara para que se enfoquen en la presentación. Quiero que el tema de hoy sea el protagonista y que ustedes puedan mirar la pantalla con facilidad. Y como esto se está grabando, yo después lo haré llegar. Hay varias formas de tomar apuntes. Una, tomándole pantallazos, otra, tomando apuntes a la antigua, papel y lápiz, y otra, esperar que salga la grabación. Y cuando se las haga llegar, pues por ahí podrán repasar lo que estamos trabajando. Las preguntas las dejamos para el final. Entonces voy a apagar la cámara como les indiqué. Voy a cerrar aquí. Voy a dejar el micrófono abierto. Voy a colocar la presentación que nos va a mantener enfocados. Aquí está la presentación. Y como les decía, vamos a empezar nuestra sesión de hoy puntual, porque quienes me conocen saben que me gusta empezar puntual para terminar puntual. Entonces, muy buenas noches a todas y a todos. Lo que vamos a vivir esta noche se llama Serviteca Matrimonial. Y si la palabra suena un poco extraña, tengo que decirles que no es por casualidad, es una palabra puesta intencionalmente. Así como llevamos el vehículo al taller para revisar frenos, aceite o alineación, hoy queremos preguntarnos algo más importante. ¿Cuándo fue la última vez que revisamos nuestra relación de pareja? Muchas veces cuidamos más el carro, la moto, el vehículo en general. Le hacemos mantenimiento con cierta regularidad. Hacemos revisión de aceite, hacemos alineación, hacemos balanceo, etcétera. A la relación, en cambio, la dejamos avanzar sola durante años sin detenernos a pensar cómo nos estamos hablando, cómo nos estamos amando y si seguimos construyendo algo con sentido juntos. Quiero aclararles algo importante. Esto no es un taller de recetas mágicas ni de fórmulas perfectas. Lo que vamos a hacer esta noche es mucho más humano. Vamos a reflexionar sobre el sentido profundo de la comunicación en pareja desde lo emocional, lo existencial y lo espiritual. Todo nace de una investigación doctoral basada en escuchar parejas reales y comprender con profundidad lo que viven y lo que sienten. Voy a ir avanzando en las diapositivas y voy a ir haciendo las respectivas indicaciones. Permítanme que ahí hay algo que está, no sé si ustedes lo ven, pero hay algo que está obstaculizando acá. Yo creo que esto se puede quitar. Efectivamente. Ahora sí ya podemos ver bien la pantalla. Entonces, vamos con la diapositiva 2. La gran tragedia de muchas parejas contemporáneas. Muchas parejas no viven grandes peleas ni discusiones constantes. Desde afuera todo parece estar bien y sin embargo algo se rompe lentamente. Dejan de encontrarse. Comparten la misma casa, la misma mesa o la misma cama, pero cada uno habita su propio mundo. Hablan de lo cotidiano, pero hace tiempo no tienen una conversación real, de esas en las que uno siente que el otro verdaderamente lo está viendo a uno. Esa distancia emocional suele doler mucho más que la distancia física. Por eso,
comunicarse no es solamente hablar. Comunicar implica escuchar para comprender, hacer sentir al otro importante y construir un nosotros compartido. La comunicación conyugal no es una simple técnica, es una experiencia humana profunda y aprender a comunicarse bien con quien amamos es una de las formas más importantes de construir sentido en la vida. Vivimos en una época con más formas de comunicación que nunca. Miren, tenemos celulares, videollamadas, redes sociales, inteligencia artificial. Y sin embargo, muchas personas se sienten profundamente solas, incluso dentro de su propia relación. Muchas parejas siguen funcionando en lo práctico, comparten casa, cuentas e hijos, pero lentamente dejan de encontrarse de verdad. No necesariamente por grandes peleas, ¿oyeron? Sino por una distancia silenciosa que crece poco a poco con el tiempo. De ahí nace la pregunta central de esta investigación que les voy a compartir. La pregunta es, ¿qué sentido tiene la comunicación en la vida conyugal? No se trata solo de por qué las parejas se comunican. Cuando preguntamos por el por qué, estamos averiguando sobre la intención de la comunicación. Bueno, esta investigación no se enfoca principalmente en la intención de la comunicación, no se enfoca principalmente en el porqué de la comunicación. Lo que les voy a contar apunta más al sentido de la comunicación, el para qué se comunican las parejas. Porque comunicarse no es simplemente hablar, es estar emocionalmente presentes, escuchar para comprender y construir un nosotros. No tratamos de ganarle al otro. Escuchen bien esto que voy a decir. No tratamos de ganarle al otro. Tratamos de ganar al otro. Voy a leerlo nuevamente, masticando cada palabra y en cada cámara entra, porque ahí está la clave de lo que vamos a conversar. No tratamos de ganarle al otro. Tratamos de ganar al otro. No imponerse, sino conquistar afectivamente mediante el diálogo y la empatía. Por eso, esta investigación no buscó enseñar técnicas, sino comprender qué es lo que ocurre en lo profundo cuando dos personas intentan construir una vida juntos. Quiero explicar brevemente ahora cómo se realizó esta investigación, porque la manera de investigar también refleja cómo entendemos a las personas. El enfoque utilizado en esta investigación fue un enfoque tripartita. En realidad fueron tres enfoques fusionados: fenomenológico, hermenéutico y existencial. La fenomenología parte de algo profundamente humano. Antes de interpretar, escuchar, escuchar la experiencia tal como las personas la viven y la narran. La hermenéutica aporta la interpretación profunda de los relatos, entendiendo que muchas veces el sentido no está solo en las palabras, sino también en los silencios, las pausas y los gestos. Como decía el filósofo alemán Martin Heidegger, el lenguaje es la casa del ser. Es decir, las personas habitan y revelan su mundo interior a través de la manera en que hablan, callan y nombran su experiencia. Además de la fenomenología y además de la hermenéutica, tenemos el enfoque existencial. El existencialismo nos da luces importantes para entender lo que pasa en las parejas. El existencialismo permitió comprender el matrimonio como una experiencia humana compleja. Se trata de dos personas intentando construir vida juntos en medio del amor, la libertad, la vulnerabilidad,
la angustia y la responsabilidad compartida. Desde esta mirada, el matrimonio no es solo una institución, sino una experiencia profundamente humana que merece ser comprendida con respeto y con profundidad. ¿Cuál fue el método que se empleó para llevar a la práctica todo esto que les estoy diciendo? Quiero contarles cómo se recogió la información, porque eso dice mucho sobre lo que significa acompañar a las personas. El método empleado para ello fueron entrevistas en profundidad. Las entrevistas no fueron cuestionarios ni formularios, ¿no? Yo no le entregué un cuestionario a las parejas para que después me lo devolvieran, no. Fueron conversaciones largas. Por ejemplo, en la pareja uno, que es la que vamos a empezar a trabajar poco a poco, fueron 12 entrevistas. Luego la pareja 2 fueron 3 entrevistas y la pareja 3 fueron 4 entrevistas. Entrevistas de aproximadamente una hora. Entonces fueron conversaciones largas, a veces intensas. Las parejas hablaron de su vida real, no la versión presentable que mostramos en público, sino la de adentro, los momentos en que se encontraron de verdad, en los momentos en que se generaron tal vez heridas que dejaron cicatrices en la relación, las crisis que casi los rompieron, los miedos más callados, las esperanzas más íntimas. Por eso para mí, antes de continuar, yo tengo que hacerle un reconocimiento a las parejas que amablemente permitieron esas entrevistas. Sin ellos, definitivamente no habría investigación, no habría planteamiento de estas situaciones que vamos a conversar ahora. Fue un privilegio enorme y una responsabilidad grande hacer estas entrevistas. Ahí confirmé algo que todos intuimos. Miren, las personas no siempre necesitan soluciones, a veces lo que necesitan es ser escuchados de verdad. Eso transforma completamente la relación entre quien investiga y quien comparte. El investigador, en este caso yo, deja de ser un observador frío que toma apuntes desde afuera y se convierte en algo más parecido a un intérprete, alguien que entra en el mundo del otro, lo hace con cuidado, con respeto y con la responsabilidad de devolver ese sentido de manera fiel y honesta. Para eso se hicieron grabaciones y después esas grabaciones se transcribieron. Llegamos ahora a lo que quizás es el aporte más original de esta investigación y voy a explicarlo con cuidado. Cuando terminé de escuchar a las parejas, tenía horas y horas de conversación grabadas, palabras, silencios, emociones, historias. Imagínense la escena. Mauricio Pareja ya entrevistó a las parejas, ya tiene ese material disponible. Ahora la pregunta es, ¿qué hago con eso? Todo está grabado, todo está transcrito, pero tener todo ese material no es lo mismo que comprenderlo. ¿Cómo encontrar el sentido escondido entre todo eso? Para responder esa pregunta, desarrollé una propuesta que llamé triangulación meridiana. Se los explico con este ejemplo. Cuando tres cuerdas de la guitarra, yo creo que todos aquí hemos visto una guitarra alguna vez en la vida. Las guitarras tienen cuerdas y cuando, por ejemplo, tres cuerdas de la guitarra vibran simultáneamente, cada una, cada nota, perdón, cada cuerda termina produciendo notas distintas. Cuando se juntan, pueden formar un acorde. Por ejemplo, cuerda número uno es do, cuerda número dos es mi, cuerda número tres es sol. Cuando simultáneamente empiezan a vibrar, empiezan a resonar, las tres juntas forman un acorde que se llama do mayor. El oído no escucha ya una sola nota, sino una combinación armónica de notas sonando al mismo tiempo. Miren la pantalla, miren la pantalla.
El sentido del acorde no vive en ninguna cuerda por separado, emerge en el espacio que se crea entre las tres cuerdas. En el caso nuestro, que estamos hablando acá de la triangulación meridiana, el sentido, que es lo que estamos buscando, ¿se acuerdan? Sentido de la comunicación en la vida conyugal. El sentido en la triangulación meridiana emerge en el espacio que se crea entre esos tres elementos que están viendo en la pantalla, el pretexto, el texto y el contexto, como si fueran tres lámparas iluminando. Esas tres lámparas, al encontrarse en ese punto de luz que está ahí en la mitad, nos arroja el sentido de lo que estamos investigando, en este caso, la comunicación en la vida conyugal. El primer elemento, el pretexto, lo pueden ver en la parte superior, hace referencia al investigador. Nadie investiga desde la nada. Todo, toda investigación y todo investigador lo hace desde su propia historia, con sus preguntas, una manera particular de comprender el mundo. La triangulación meridiana reconoce esa dimensión humana del investigador y la hace viable. En otras palabras, quien está investigando es Mauricio Pareja. Y cuando Mauricio Pareja está haciendo la investigación, lo hace con todo lo que Mauricio Pareja ha vivido, ha estudiado, ha conocido. Yo no llego de cero. Es decir, que cuando yo empiezo a hacer la entrevista, como es una entrevista en profundidad, no es una entrevista estructurada. Recuerdan, yo no le mandé la entrevista a los entrevistados. Entonces, la entrevista va saliendo de las preguntas que yo voy haciendo, del diálogo que voy teniendo con las personas que tengo enfrente. No hay nada escrito, se va desarrollando en la medida en que se va avanzando. Ahora, ¿cómo se va desarrollando? Desde lo que Mauricio es, desde lo que a Mauricio le interesa, desde lo que Mauricio está pensando. Por eso, en esta investigación, el pretexto es lo que me mueve a mí, lo que me caracteriza a mí. Pero hay un segundo elemento que es importante, la segunda cuerda, que es la experiencia de las parejas. Todo lo que narran, todo lo que callan, todo lo que sienten cuando hablan de su vida juntos, lo hacen también desde su propia historia. Entonces, el pretexto es el investigador, lo que el investigador trae. El texto es lo que me cuentan las parejas, lo que quedó grabado, lo que quedó transcrito. Ese es el texto, la experiencia narrada por las parejas. Y el tercer elemento, la tercera cuerda, es el contexto, el horizonte de comprensión, las referencias o los referentes filosóficos, psicológicos, culturales, espirituales, que ayudan a entender por qué lo que viven esas parejas tiene sentido, cuál es el sentido que tiene esa situación. Entonces, ahí podríamos hablar, por ejemplo, de qué dice Martin Heidegger, que dice, por ejemplo, Goodman con sus investigaciones sobre las parejas, y que dicen toda una cantidad de autores que yo investigué y que en mi tesis quedaron con el calificativo de horizonte teórico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo más importante, el sentido no va a aparecer sumando pretexto más contexto. No. Fíjense que cada uno de ellos solito no me da el sentido. Y la sumatoria de los tres no me da el sentido. Es esa resonancia que se produce en la interacción de los tres. Como las cuerdas que les acabo de mencionar. Una cuerda, una sola cuerda no me da el acorde. Para que el acorde se genere, tienen que vibrar las tres cuerdas que les mencionaba. Y después yo digo, ah, ese es un do mayor. Entonces, acá es lo mismo. Independientes no funciona. Sumándose las cuerdas tampoco funciona. Voy a sonar primero la cuerda de do, después voy a sonar la de mi, después voy a sonar. Entonces, no, son cuerdas que suenan aisladas. Ahí no hay resonancia. Para que se genere esa resonancia, tienen que sonar las tres simultáneamente, tienen que vibrar y tienen que generar ese sonido particular que nos da cada acorde. Entonces, eso es lo que se utilizó a la hora de empezar
a hacer la investigación con esas tres realidades: fenomenológico, hermenéutico, existencial. Bueno, ¿cómo se valida? ¿Cómo sé yo que lo que ahí encontré es verdad, que no es una mentira, que no es una ilusión, que no es algo inventado por mí? Entonces, aquí es importante entender que hay preguntas profundamente humanas que no pueden validarse como se valida un experimento de laboratorio. Es decir, esto es una investigación que tiene una particularidad. No se trata de una investigación cuantitativa, es una investigación cualitativa. En la investigación cualitativa, la validez no depende de repetir exactamente los mismos resultados, sino de la coherencia. Miren los criterios de validez: la coherencia, la honestidad y la profundidad con que se comprendió la experiencia humana. Por ejemplo, se los pongo de esta manera: un beso en la boca, una mirada, una conversación íntima entre personas nunca ocurre dos veces de la misma manera. Cada encuentro es único, irrepetible e irreemplazable. Por eso esta investigación tenía que ser cualitativa. Una investigación cuantitativa no nos hubiera servido. Son experiencias existenciales, repito, y las experiencias existenciales son únicas, irrepetibles e irreemplazables. Nadie, óyeme, nadie le calma la sed a otro tomando un vaso de agua en su nombre. Dani, tú que me acabas de saludar, si tú tienes sed y me dices, ay, Mauricio, tengo una sed tremenda, yo estoy en Bogotá, tú estás allá en Barranquilla, yo le digo, espérate, Dani, un momentico, voy a tomarme, déjame, voy a mostrarles aquí para que vean cómo funciona esto. Dani me está diciendo que tiene sed y entonces yo le digo, Dani, tranquila, mija, no te desesperes, yo tengo un vaso con agua acá, espérate que me voy a tomar este vaso de agua en tu nombre. ¡Ah, qué delicia! Dani, ¿se te pasó la sed? No, señor. Aquí estamos con un calor tremendo, Sí, me dijeron que Barranquilla está hirviendo y ahí demasiado, como que, sí. sí, por ahí como que Petro tuvo una pelea por eso porque dijo que sembraba muchas palmeras y yo no sé qué más cosas terminaron ahí discutiendo. Pero bueno, no le metamos política a esto. El Exacto, y hace asunto un es, calor tremendo, no me refresco. Tengo que ir a buscar mi pote de agua para poder tomar y refrescarme. Dani, lo más probable es que te haya dado sed, aunque no tenías Sí, sed, de pronto ahora sí te dio sed porque me exacto. viste tomar el agua. ¿Me Así explico? es. Sí, señor. Ok, bueno pues. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Las experiencias existenciales son experiencias únicas, irrepetibles e irreemplazables. Nadie le calma la sed a otro tomando un vaso de agua en su nombre. Vamos a continuar con la presentación para que no nos perdamos. Ok. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Se debe señor. estar proyectando una imagen que dice qué significa epistemológica y metodológicamente que una investigación sea válida. ¿Listo? Así es. Ok. Entonces, por eso, continúo, validar una investigación cualitativa significa demostrar que el investigador escuchó auténticamente, interpretó con rigor y fue coherente entre sus preguntas, su método y sus conclusiones. La prueba de validez aparece cuando el sentido descubierto resuena con la experiencia real de otras personas, al punto de que alguien puede decir, hey, sí, eso también expresa algo de mi propia vida. Ahí hay resonancia. En este enfoque, la verdad no se entiende como la mejor explicación posible de los datos, que eso es lo que se maneja desde la visión cuantitativa, desde la visión que llaman positivista. La verdad es la mejor explicación posible de los datos. Pero como no estamos haciendo investigación cuantitativa porque nuestro propósito apunta a un sujeto
humano con unas características muy particulares, aquí no se trata de explicar, sino de comprender. Por eso, la verdad es la mejor comprensión posible de los datos. La mejor comprensión posible de los datos. Ahora voy a explicar, esta es la diapositiva 9 y esta es la diapositiva 10. Voy a explicar esas dos diapositivas rápidamente y empiezo hablándoles de un personaje que a mí me ha impactado mucho, que se llama Harmut Rosa, que él tiene un libro que se llama Resonancia. Cuando yo terminé mi investigación, yo no conocía a Harmut Rosa, se los digo sinceramente. Yo había planteado que el criterio de validación o de validez de la investigación cualitativa que yo estaba haciendo, basado en la triangulación meridiana, era la resonancia, que es lo que les acabo de explicar, la resonancia. Entonces, cuando terminé la investigación, yo seguí leyendo, seguí investigando, y yo dije, voy a investigar sobre, a ver qué se ha escrito sobre la resonancia. Y me encuentro con este personaje que, vea, me tiene deslumbrado. Bueno, para Harmut Rosa, la resonancia ocurre cuando algo en la vida realmente nos toca y nosotros también respondemos a eso. Disculpen, alguien tiene el micrófono abierto. Voy a verificar quién no tiene para silenciarlo, porque si no se escucha como un eco. A ver, vamos a dejar acá, salir de aquí. ¿Podrían verificar si alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, quiero mirar aquí. No alcanzo a ver. Sí, Acá a está mí la me persona. sale que es Samsung, pero no tengo permiso para apagarlo. El que dice Ok. Samsung es Sí, ya home. lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Silenciar. Gracias, perfecto. Ok, gracias. Bien, vamos entonces a continuar y por favor tengan cuidado con el micrófono para no tener que estar deteniendo la reflexión. Vivian me está saludando. Hola Vivian, no había visto el saludo. Qué bueno que estés acá con nosotros. Bueno, bueno, por favor, los micrófonos silenciados para que podamos continuar. ¿Listo? Entonces les decía que voy a explicar estas dos diapositivas, que son la diapositiva 9 y la diapositiva 10. Bien, Ah, por favor, los micrófonos papá, silenciados. está perdido. Ok, Descubrí me la toca otra teoría vez, de el agujero de... me toca detenerme y volver a cerrar Es el micrófono. Carlos. ¿Quién? Carlos lo tiene prendido. Carlos, Carlos, ¿dónde Está está al final, a Carlos? mí me sale al final. Él. Aquí está, sí. Bueno, gracias. Ok, continuamos. Entonces les decía que para Harmut Rosa, la resonancia ocurre cuando algo en la vida realmente nos toca y nosotros también respondemos a eso que nos ha tocado. Puede suceder con una conversación, con una canción, con una experiencia espiritual o con una persona. Es ese momento en que sentimos que algo conecta profundamente con nosotros y después de vivirlo ya no somos exactamente la misma persona. En esta investigación, la resonancia también aparece como criterio de validación. No basta solamente con que los datos coincidan. Lo importante es que la comprensión alcanzada logre iluminar algo verdaderamente de la experiencia humana. La resonancia ocurre cuando escuchamos algo y pensamos cosas como, por ejemplo, sí, eso mismo había vivido yo, pero nunca había encontrado las palabras para expresarlo. Por ejemplo, una esposa dijo en una entrevista, a veces no necesitamos hablar. Cuando él se sienta conmigo en silencio, después de un día difícil, siento que seguimos unidos. Otra persona puede escuchar esa frase y cuando la escucha se conmueve porque reconoce que ahí hay algo que ella también ha vivido. Ahí aparece la resonancia, cuando una experiencia humana logra tocar algo verdadero en la vida de otro
y transforma la información en comprensión humana significativa. Falsa resonancia y verdadera resonancia. Después ustedes podrán mirar esa imagen con más calma. Vamos con otro ejemplo. A mí me gustan los ejemplos porque nos ayudan a entender las cosas con más facilidad. Quiero mostrarles algo. Imagínense, por ejemplo, imagínense que tengo aquí en mi mano una argolla matrimonial, un objeto pequeño, circular, brillante, aparentemente simple. Ahora puedo estudiar esa argolla de dos maneras muy distintas y ninguna de esas dos maneras está equivocada. Simplemente miran las cosas de modo diferente. Miran la misma argolla de manera diferente. La primera manera es la del científico con instrumentos. Esta persona pesa la argolla, mide el diámetro de la argolla, analiza de qué metal está hecha, cuál es su composición química exacta, cuántos quilates tiene el oro. Todo eso es información real, es información que se puede verificar, es información útil, pero esa información no le dice nada sobre esto. ¿Por qué la persona lleva la argolla? ¿Por qué no se ha quitado la argolla en 30 años? ¿Por qué hay quien la guarda en una cajita después de enviudar y no puede deshacerse de ella? ¿Por qué hay quien un día la deja sobre una mesa y ese gesto lo cambia todo? Para responder esas preguntas necesitamos una mirada diferente, una mirada que no pregunta cuánto pesa, sino qué significa. Una mirada que esté dispuesta a escuchar que detrás de ese aro de metal viven promesas hechas con voz temblorosa, memorias de momentos que ya no volverán, fidelidad sostenida con esfuerzo, dolor, identidad, amor. A veces todo eso está juntico y se da al mismo tiempo. Es decir, todas esas preguntas apuntan en la misma dirección. Esa es la diferencia, escúchame, esa es la diferencia entre la mirada cuantitativa, que es la del primero, y la mirada cualitativa, que es la del segundo. La nuestra es la mirada del segundo, es la mirada del cualitativo. La cuantitativa busca la mejor explicación posible de los datos, ya se lo dije. La cualitativa busca la mejor comprensión posible de la experiencia. Una describe el objeto, la otra descifra el sentido. Y aquí está algo que me parece importante subrayar. Ambas miradas no se excluyen. Nosotros tenemos dos ojos, ojo izquierdo y ojo derecho. Y lo bacano es tener los dos ojos. La ciencia necesita las dos. Hay preguntas que solo pueden responder a través de la medición y hay preguntas que solo se pueden responder a través de la escucha. Esta investigación eligió la escucha porque la pregunta que nos trajo hasta aquí, ¿se acuerdan cuál era? No es cuánto pesa el matrimonio. Esa no es la pregunta de investigación de nosotros. La pregunta es, ¿qué significa habitar el matrimonio? ¿Cuál es el sentido de la comunicación en la vida conyugal? Esto que tenemos hoy es la propuesta de un ciclo de reflexiones para que poco a poco vayamos desgranando los frutos de esa investigación doctoral. Entonces, antes de cerrar esta primera sesión, porque ya estamos llegando al final, quiero contarles hacia dónde vamos, porque esta noche es solo el comienzo. Este ciclo tiene 5 encuentros en total. Hoy fue la introducción. Conocimos el problema que dio origen a la investigación. Conocimos la pregunta de investigación y también la manera en que esa pregunta se construyó. El mapa del territorio, por decirlo así. Es decir, hoy les mostré el mapa. La próxima semana entraremos de lleno en la primera pareja. Una pareja joven, sin hijos, en los primeros años de vida compartida. Ese momento en que todo es nuevo y también en que aparecen las primeras sorpresas. Eso será el 20 de mayo, el próximo miércoles, a la misma hora y por el mismo canal. Es el mismo enlace. Yo no voy a mandar otro enlace, es el mismo enlace.
Luego vendrá la segunda pareja, una pareja con hijos convivientes en casa, es decir, son una pareja adulta que tienen hijos y esos hijos viven con ellos. Muy bien. Esa etapa es la etapa donde el amor tiene que coexistir con el cansancio, la crianza y la negociación permanente de la vida cotidiana. Después viene la tercera pareja, el nido vacío, cuando los hijos se van y la pareja queda frente a frente, muchas veces redescubriendo o buscando redescubrir quiénes son el uno para el otro. Entonces, fíjense, 13 de mayo, 20 de mayo, 27 de mayo. Luego, después, la tercera pareja, bueno, la del nido vacío, luego viene eh, el quinto encuentro. En el quinto encuentro haremos, que es el último, el 10 de junio. En ese quinto encuentro haremos la síntesis, los hallazgos más importantes, las líneas que atraviesan todas las etapas y lo que esta investigación nos dice sobre el sentido de la comunicación en la vida conyugal. Un buen momento para que ustedes traigan todas las preguntas que tengan y podamos tener un diálogo bien interesante ese miércoles 10 de junio, daremos la conclusión del ciclo. Ahora, ¿por qué está estructurado así? ¿Por qué no hablar del matrimonio en general? Porque el amor no es estático, las personas no somos estáticas. Hay una idea que viene de la filosofía existencial que a mí en lo personal me gusta mucho, me parece hermosa, es preciosa. Nos dice que el ser humano no es un ser terminado, es un ser siendo, un Dasein, decía Martin Heidegger, un ser ahí, siempre en movimiento, siempre cambiando, siempre atravesando algo. Miren, envejecemos, perdemos, nos transformamos, atravesamos crisis que no pedimos, reconstruimos lo que se rompió y vamos resignificando la vida a medida que vamos viviéndola. Eso significa que amar a los 25 años o a los años que tenga, los que son jóvenes aún todavía, amar a los 25 años no es lo mismo que amar mientras se crían hijos pequeños. Y ninguno de esos dos es lo mismo que amar después de décadas de convivencia, cuando ya se han visto el uno al otro en los momentos más altos y más bajos de la existencia. La comunicación cambia, porque la vida cambia, porque nosotros cambiamos. ¿Cuántas veces los enamorados dicen, ay, ojalá nunca cambies? Vea, no se engañen, eso no va a pasar. La gente cambia. Y precisamente esa transformación es lo que esta investigación quiso comprender. Cómo emerge el sentido de la comunicación en cada una de esas etapas. Qué se mantiene, qué se transforma, qué se descubre en cada momento de ese camino compartido. Los espero. Ojalá me acompañen la próxima semana y ojalá inviten a otras personas porque ya vamos a entrar ahora sí en materia. Vamos a mirar las entrevistas, vamos a mirar las historias de estas parejas. Los espero la próxima semana. El enlace, como les dije, va a ser el mismo. Si quieren invitar a alguien, un familiar, amigo o conocido, solo tienen que enviarle el enlace. Para cerrar, quiero dejarles una reflexión, no una conclusión académica, algo más cercano a una pregunta que me ha acompañado durante toda esta investigación. Cuando uno escucha durante horas a parejas hablar de su vida, de sus heridas, de sus momentos más hermosos y más difíciles, uno empieza a notar algo. El problema más frecuente no es que hayan dejado de hablarse. La mayoría siguen hablándose. El problema más profundo es que en algún momento, sin darse cuenta, olvidaron para qué existe la comunicación. Y yo creo, y esta investigación me lo confirmó, que la comunicación humana no existe principalmente para transmitir información. Existe para algo mucho más profundo, algo mucho más vital que simplemente mandarse mensajitos con información. Existe para ayudarnos a sostener la vida, para acompañarnos cuando la vida pesa, para comprendernos cuando no nos entendemos ni a nosotros mismos, para sostenernos cuando el otro está a punto de caer, para reconocernos, decirle al otro con palabras o sin ellas, te veo, existes para mí, eres importante, para habitar juntos la existencia. Y tal vez eso sea precisamente, escúchame bien, tal vez eso sea precisamente eso que llamamos amor.
No la versión idealizada del amor, no. No la de las películas ni la de las canciones, sino la otra, la del amor real, que es encontrar a alguien con quien la vida pueda ser vivida con sentido. La palabra clave que me van a estar escuchando en estas sesiones es sentido. La vida que tenga sentido. No se trata de una vida perfecta, ¿oyeron? No se trata de una vida sin conflictos. No se trata de una vida sin momentos en que uno de pronto hasta quiere salir corriendo. No. Se trata de una vida con sentido compartido, con alguien que en medio de todo sigue siendo el hogar. Muchas gracias entonces por estar aquí esta noche. Gracias por su atención. Gracias por tomarse en serio algo tan importante como la vida que construimos con quienes amamos. Espero que esta sesión no haya dejado solo información, sino también preguntas. Preguntas sobre sus relaciones, su manera de comunicarse y la forma en que están construyendo sentido juntos. Recuerden, el sentido es el para qué, porque una buena investigación no siempre entrega respuestas definitivas. Muchas veces solamente abre nuevas maneras de mirar la vida. La próxima semana continuaremos entonces nuestra serviteca matrimonial con la historia de la pareja número uno, un matrimonio joven, sin hijos, que apenas comienza a construir la vida compartida. Exploraremos sus sueños, tensiones, expectativas y la manera en que emerge o se dificulta la comunicación en los primeros años del matrimonio. Creo que muchos se sentirán tal vez reflejados en esa experiencia. Los espero entonces la próxima semana, ya les dije, a la misma hora por el mismo canal. Son las 7 de la noche, 43 minutos. Voy a poner la pantalla acá. Como les dije, oficialmente hemos concluido esta primera sesión. Quedan aproximadamente 15 minutos del tiempo programado, que era hasta las 8. Si quieren, podemos dialogar un poquito sobre las preguntas, sobre las inquietudes que tienen sobre este tema que vamos a estar trabajando o sobre las inquietudes que surgieron hoy aquí en la conversación. Los invito también a que, si quieren, manden el saludo por el WhatsApp, perdón, por el chat de Zoom y me digan quiénes son y en qué parte del mundo se encuentran, en qué ciudad, en qué país se encuentran en este momento. Un saludito corto, simplemente para tener la referencia. Aquí dice que hay 3 nuevos mensajes. Bueno, Grey Almeida nos dice gracias, saludo desde Barranquilla. Vamos a ver, hay otro mensaje acá. Elizabeth Vázquez dice, hola, buenas noches, saludos desde Bucaramanga. Queda un mensajito acá. Buenas noches, bendiciones. Vivian Castro. Vivian, tú estás en Barranquilla, ¿cierto? No sé, yo creo que Vivian está en Barranquilla. Bueno, si no hay preguntas, entonces los espero la próxima semana. Eh, Ahora sí. Ah, sí, hola. Daniela. Bueno, yo no quería hacer como una pregunta, quería hacer como una pequeña reflexión o intervención de lo que estaba hablando cuando dijo la palabra cambiar, que todos cambiamos, Ajá, o cuando le decimos a nuestra pareja que espero que nunca cambies. Yo ok. siento que mi punto de vista aquí es cuando inicia o cuando hablamos de las etapas del enamoramiento. Si todos los han escuchado, tenemos unas Ajá, etapas de enamoramiento, todas tienen como unos tiempos o unos periodos. Entonces, ¿qué pasa sí, cuando estamos en la etapa de conocernos, deslumbrar a la persona con la que se supone que queremos estar? ¿Cierto? Entonces, ahí es el momento donde nosotros decimos, espero que en esta etapa, o sea, en las siguientes etapas no cambie esto.
pero Ok, yo ya he vivido como que varias etapas con mi pareja, pues ya estoy viviendo con él y ya estamos en una etapa totalmente diferente a como nos conocimos. Y yo no lo niego, yo siempre le decía, quiero que me vuelvan a mi novio de antes, quiero que me regresen a mi novio anterior. Muchas veces se lo dije, pero luego entendí esto de que en ese momento él me estaba deslumbrando, o sea, no sabía dónde colocarme, quería enamorarme. Y eso no quiere decir que en estos momentos él no esté enamorado, solo de que ya esa ok, etapa la vivimos. Entonces, como quería como que hablar un poco de las etapas del enamoramiento cuando hablamos de cambiar, que uno cambia. ok. Mira, cuando yo estaba haciendo la investigación, uno de los docentes que revisaba me preguntaba por qué es sentido de la comunicación en la vida conyugal y no sentidos en plural, ¿sí? Okay. Y yo le explicaba, pues defendía la postura porque es una frase muy fenomenológica, muy hermenéutica, muy existencial en el sentido, repito, en que estamos hablando del sentido englobante, ¿sí? Pero eso que tú estás diciendo nos recuerda que ese sentido englobante no suprime los microsentidos, ¿sí? El sentido de la comunicación cuando él te estaba enamorando, es decir, el para qué de esa comunicación es distinto al para qué de ahora, ¿sí? Lo que cambió fue ese microsentido, por decirlo así. Quiero volver a mi novio de antes. No, pero es que ya el sentido cambió, Daniela, ¿sí? El sentido de la comunicación en ese momento era, hablándolo en términos costeños, era plan levante, ¿sí? Sí, exacto, claro. Era plan levante. Su propósito, el para qué, el sentido de esa comunicación era eh, como decirte, mira, aquí estoy, préstame atención, yo soy importante y soy importante por esto, por esto, por esto, y te puedo resultar atractivo. Entonces, Exacto, ya te atrajo, ya, digamos así, ya te atrapó. Entonces, exacto. ahora cambia el sentido de la comunicación, ese micro sentido. Pero Okay. si tú te das cuenta, esos microsentidos entran en crisis cuando tú los vas relacionando y te vas dando cuenta que ese gran sentido de la comunicación no es lo que tú esperabas, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Porque eso es otro artículo que escribí en otro momento, y es que lo lógico cuando tú quieres una relación a largo plazo es que tu pareja no sea un conquistador permanente. Okay. Necesitamos que él aprenda a colonizar. Por eso una de las críticas que le hacen a la conquista norteamericana en comparación con la conquista americana, suramericana, es que los españoles pasaron de ser conquistadores a ser colonizadores. Ellos venían con el objetivo de atrapar el oro, coger el oro, llevárselo para España porque su casa estaba en España. Pero después se fueron dando cuenta que, hey, esto es bacano, ¿por qué no hacemos que nuestra casa sea aquí? Entonces, cuando tú vienes en plan de conquistar, de saquear, de tomar lo mejor del otro, ¿sí? A ti no te Sí, interesa colonizar, te interesa es, voy a sacar lo mejor, pero yo tarde o temprano me voy. Y si tú te das cuenta, muchas parejas tienen ese problema. La pelada, supongamos que te haya pasado a ti, Daniela se enamora, toda la cosa, y de pronto se da cuenta que el otro era un conquistador, no un colonizador, y te tiene en plan Basile, hablando en términos otra vez costeños de una rumbeada, de una cosa de momentánea, pero él no está pensando en quedarse contigo, él está pensando en tener cinco al mismo tiempo o vacilar y después coger por otro lado. Mientras que tu sentido de la comunicación no era ese, tu sentido era, me voy a abrir para que me conozca, etcétera, 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 porque yo estoy proyectándome a largo plazo. Es como la canción esa de Bad Bunny que tanto le gusta a algunas peladas por ahí, de que Titi dijo que le preguntó que cuántas novias tenía, ¿sí? No sé si la han escuchado, pero a mí yo quedé sí, asombrado y claro. dije, caramba, ¿cómo así? Es decir, se lo están diciendo de frente a las peladas hoy en día, ustedes son un vacilón, son un objeto, son una cosa. Bueno, esa es una discusión que yo he tenido con mi hija porque a ella le gustan esas canciones, pero bueno, eso es una manera de ver la vida. Lo malo no es que esa sea una manera de ver la vida, lo malo es que tú elijas una pareja así cuando tu visión de vida es otra. Ese es el Exacto. problema. Imagínate tú pensando en una relación estable y el otro pensando que es un vacilón. La comunicación no va a ser igual nunca. El sentido no va a coincidir. Entonces, realmente no vamos a tener resonancia, va a haber es pura disonancia. Es como si tú tuvieras la cuerda mal afinada.
la nota no te va a salir, el acorde no va a sonar, va a ser caótico, va a ser un ruido, no una melodía. No sé si te Sí, sí, claro. complementé lo que estabas diciendo. Sí, 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 totalmente. O sea, yo lo que quería era como complementar cuando hablamos de que queremos Ajá, cambiar. O sea, cuando queremos cambiar a alguien y usted lo dijo clarísimo, claro. no vamos a poder. Y algo es también de que con el pasar del tiempo, pues ya uno va, se supone que uno va conociendo más a la persona con la que quiere o está. Mira, y hay una cuestión que nos mete en el campo psicológico con lo que se conoce como el principio de realidad. Sí, Las parejas que van madurando y van creciendo, llega un momento en que se dan cuenta de que hay sentidos que nunca van a poder alcanzar. exacto. Entonces ya no pierden el tiempo tratando de meterse por esa ruta porque saben que por ahí no van a llegar a ningún No lado. se puede, ¿Sí? claro. No se puede, entre otras cosas porque también tienes que tener en cuenta que la relación no se hace solamente con el factor cultural, con la educación que recibiste, con la casa que tuviste, no. Hay factores genéticos también que inciden, Sí, sí, hay factores de tipo orgánico. Por claro que eso, sí, totalmente. por eso también lo bonito de esta investigación es que nos va mostrando de una u otra manera que qué bueno sería que se conocieran bien antes de, ¿sí? Sí, Que hicieran un buen proceso de noviazgo, digamos así, para que las personas puedan conocerse, ¿sí? sí, Pero también es importante entender, y es otra de las cosas que nos arroja la investigación, es que cada quien tiene derecho a elegir el sentido que le dé la gana. Y que cuando tú vas a elegir una pareja, tienes que tratar de entender cuál es el sentido de su vida, cuál es el sentido de su comunicación, porque si la persona te lo está mostrando y tú te embarcas en esa relación conyugal, hey, ya la persona te mostró quién es. ¿Por qué le vas a pedir peras al olmo? ¿Por qué vas a, sí? Si el muchacho te dijo, yo me voy a casar, pero que quiero seguir teniendo vida de soltero, ¿de qué te vas a quejar después? ¿Sí? Lo malo es que tú te hayas casado pensando en una cuestión a largo plazo y después te enteres o la persona cambie, porque ahí también puede ocurrir que puede cambiar de religión, puede cambiar de manera de entender el matrimonio, porque la gente cambia en ese sentido. Y fíjate qué paradójico, porque yo les dije que la gente cambia, pero también hay cosas que no cambian. ¿Sí? Hay esa doble realidad del ser humano. Mauricio es Mauricio, y yo he sido Mauricio toda mi vida. Pero si tú me preguntas, el Mauricio de hoy es el mismo Mauricio, por ejemplo, yo tengo 30 años casado con mi esposa, casamos en 1995, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el Mauricio de 1995 sigue siendo el Mauricio de hoy. Yo me sigo llamando Mauricio, yo sigo teniendo pero, los mismos hermanos, yo sigo teniendo, ¿sí? Pero el Mauricio de pero, hoy no es el mismo Mauricio de 1995, claro, ¿sí? Ni va a ser el mismo Mauricio mañana, ¿sí? exacto, así es. Bueno, Bueno. no sé si alguien más se anima a contarnos cómo se ha sentido y las expectativas que tiene para las sesiones que vienen. ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué esperan ustedes de estos diálogos que vamos a tener? A mí me gustaría también conocerlo. Pueden poner las preguntas también en el chat. Aquí Carlos pregunta si deben haber límites en la comunicación. Mi esposa me dice que debo contar. Ay, se me fue la. ¿Para dónde cogió? Si quiere lo Uy, ayudo, si quiere lo sí, por ayudo. favor. Claro que sí. Bueno, Gracias. dice, si debe haber límites en la comunicación, mi esposa me dice que le debo contar todo, pero hay cosas que no le cuento porque no lo considero relevante. Ok. Esa es una muy buena pregunta, les cuento. Sí. ¿Hasta dónde contar y hasta dónde no contar? Pero disculpe que lo Entonces, interrumpa. dime. Sobre la palabra límites. Eso también, a Ujú. veces cuando yo le digo a mi pareja, tenemos que colocar límites, se escucha como que eh, fuerte. O sea, no sé, ahí podríamos revisarlo. Ok, pero tú sabes que en psicología la palabra límite sí se utiliza. Sí, sí, Y es una claro, palabra, claro. claro. Sí, yo les cuento, Daniela es estudiante de psicología, entonces ella sabe precisamente que existen esos límites
y Sí, que son sanos también saber poner límites, ¿sí? Pero aquí viene la cuestión que yo les mencionaba. Miren, depende el tipo de vínculo que ustedes quieran construir. Las parejas que yo entrevisté son parejas casadas por el rito católico. Y me preguntaron, ¿y por qué no entrevistaste parejas? Bueno, porque esas fueron las que yo quise. Pero eso no significa que eh, la comunicación en la vida conyugal bajo otras modalidades no se pueda estudiar. Claro que se puede estudiar. Y de las cosas que uno se va a ir dando cuenta es que las parejas tienen que conocer cuál es la opción fundamental de la vida de la persona. Es decir, para dónde quiere llevar su vida. Si ustedes dicen, por ejemplo, me caso por lo católico, ¿qué significa? Que ustedes van a vivir bajo un criterio de unión conyugal que se llama alianza matrimonial. No es un contrato, es una alianza. ¿Para qué se hacen los contratos? Los contratos se hacen para que el otro no me tumbe. Así de fácil es el asunto, ¿sí? Los contratos se hacen para que el otro no me tumbe, no me brinque, para yo tener elementos con que defenderme del otro. En la alianza la cuestión es diferente, ¿sí? En la alianza yo me alío para apoyar al otro, para acompañar al otro, ¿sí? La alianza cristiana es así, así funciona. Dios hizo alianza con nosotros. Y pregunto, ¿en qué le beneficia a Dios esa alianza? En teoría en nada. Dios es Dios, pero Él lo hace porque nos ama, es nuestro aliado. Y nosotros nos aliamos a Él desde la visión cristiana. Pero si yo manejo esto como un contrato, entonces todo tiene que ser miti-miti, todo tiene que ser, bueno, lo que, depende de lo que pacten, depende de los acuerdos que hagan. Si la pareja pactó, habló, acordó que, por decir algo, yo no tengo por qué contarte todo lo que pasa en mi trabajo, yo no tengo por qué contarte todo lo que hablo con mis amigos, yo, bueno, si eso es lo que pactaron, Daniela, esa es la regla de juego. ¿Y sí, quién fue claro. el que hizo la pregunta? Perdón. El señor Carlos. Pero disculpe, Carlos. quería decir eh, algo antes que Sí, usted pero continúe. déjame Ok, termino la idea ok, porque, déjame termino dale, la dale. idea. Porque Sí, sí. entonces, ¿qué pasa? Carlos, ¿qué sucede? Que eso son los acuerdos que tienen que construir. Se construyen antes, pero también se pueden construir después. Se pueden revisar después. Por ejemplo, te doy un ejemplo que puede sonar tonto, pero que con mucha frecuencia me llega a la consulta. Mi esposa me está pidiendo la clave del celular. ¿Se la doy o no se la doy? Me está pidiendo la clave del correo electrónico. ¿Se la doy o no se la doy? Vuelvo y les digo, yo no soy el que les voy a decir qué deben hacer o qué no deben hacer. Ustedes son los que tienen que construir sus acuerdos, son los que tienen que hacer sus reglas dentro de eso. Pueden decir que no se dan las claves. Bueno, pactaron, cúmplalo, no hay problema. Pero si, por ejemplo, es un matrimonio católico, ¿sí? ¿Qué sería lo lógico? Desde mi perspectiva, desde mi visión de Mauricio Pareja, hey, los dos dejarán a su padre y a su madre y serán una sola carne. Para mí eso tiene un significado claro de que yo no tengo por qué tener guardados, ¿sí? Y yo tengo clave en mi celular porque yo soy profesor, yo no puedo dejar teléfono por ahí porque yo atiendo pacientes y si los pacientes me cuentan cosas, eso es, corro el riesgo de que se filtre información que no debe filtrar. Pero mi esposa, cada vez que quiera mirar el teléfono, ella sabe la clave. Bueno, no se la sabe porque se le olvida. Cada vez que quiere mirar, dame la clave. Igual, yo me sé la clave del teléfono de ella. No, no me la sé. Pero yo sí le digo, dame la clave que necesito mirar una cosa, ella me la muestra. No hay problema. ¿Sí? Pero no sé si ustedes han escuchado esa frase, deja de estar pidiendo claves, porque uno, el que busca encuentra. ¿Cómo así que el que busca encuentra, mijo? Si mi esposa va a mirar en el teléfono, ¿qué va a encontrar? Que encuentre, ¿qué va a encontrar? ¿Sí? O qué es lo que no debería encontrar. Pero, repito, esa es la regla de mi casa. ¿Cómo ponen ustedes las reglas? Pónganlas. Los límites tienen que definirlos ustedes. Ahora, si hay desacuerdos que se escalan a un conflicto, por ejemplo, supongamos que Carlos y la esposa en esa cuestión no se ponen de acuerdo y cada vez que tocan el tema es una pelea, pues uno busca profesionales que le ayuden a resolver los conflictos. Hay conciliadores, hay psicólogos, hay coach, hay pastores, hay sacerdotes, hay personas que pueden ayudarles a resolver ese tipo de situaciones, ¿sí? Hay cosas que se negocian, igual, también hay cosas que no se negocian, ¿sí? En mi casa yo tengo cosas que no son negociables y mi esposa tiene cosas que no son negociables. Y yo no le sigo insistiendo porque ¿para qué voy a pelear? ¿Sí? No hay necesidad de estar peleando, a menos que sean cosas realmente delicadas, gravísimas.
que atenten contra mis principios, mis creencias, bueno, ya eso es otra cosa. Pero Carlos, respondiendo a tu pregunta, los acuerdos son la clave para evitar conflictos, ¿sí? Y los límites, lo ideal es que sean acordados. Ese es el ideal, pero a veces el ideal no funciona y entonces hay que buscar mediadores, personas que nos ayudan a resolver los conflictos. Volviendo al tema del sentido de la comunicación. ¿Cuál es el sentido de la comunicación frente a este caso concreto que plantea Carlos? Es decir, ¿para qué se tienen que comunicar? Se tienen que comunicar para construir acuerdos sobre qué límites van a tener ustedes, ¿sí? ¿Qué límites? Eso es importante que sepan construir los acuerdos. E insisto, muchos de esos problemas de acuerdos se resuelven si uno hace un conocimiento, un proceso previo de conocimiento de con quién me voy a embarcar, ¿sí? Mi esposa y yo duramos 2 años, del año 93 al año 95. En el 94 pedí la mano, que hasta fotos tengo de eso, y en el 95 nos casamos. ¿Por qué? Porque yo iba a la antigua, yo no me pongo a descubrir que el agua moja. Yo soy católico y creo en lo que la iglesia dice y yo he seguido el proceso juiciosito. ¿Eso nos eximió de problemas? No, eso no nos exime de problemas. Los problemas están, pero eso sí nos ayuda mucho a saber con quién es que me estoy metiendo para resolver los problemas. Sí. Bueno, Daniela, tú ibas a decir algo más. Sí, yo iba como a decir algo con respecto de que de pronto hay que ver si ellos antes, ella sabía toda la información de él y ahora ya no, ¿sí? O sea que al Yo, inicio sí, tenían tanta confianza que se contaban todo y luego ya ella le pregunta en estos momentos y él como que le dice esa respuesta, no todo te lo tengo que contar. Y de pronto ella pensará, pero porque antes sí y ahora no, porque ahora sí me está ujú, colocando límites, porque ahora no, como acabamos de decirte el celular, porque antes yo sí podía ver su celular y ahora no lo puedo ver. Algo está sí, pasando. correcto. Y yo insisto en eso, es decir, hay reglas que se negocian, Ujú. hay reglas que no se negocian. Sí, En el caso de nosotros, pues yo la verdad no le veo problema a eso del celular. Para algunas parejas eso es un asunto de vida o muerte. Pero si ustedes construyen como acuerdo, se ponen de acuerdo en que van a ponerle clave y no van a mostrar el celular y aceptan, bueno, esa fue la regla que pusieron, ese es el límite que pusieron, que en mi caso no aplicaría. Yo no le veo problema que miren el mío y no tengo problema en que si ella me dice un día, no, no te lo quiero mostrar, bueno, yo le preguntaré qué pasó, qué sucedió, ¿sí? ¿Por qué no me lo quieren mostrar? Pero, como dices tú también, uno va viendo conductas. Uno va viendo exacto. si la cuestión se repite, si son cosas recurrentes, si además de eso hay otras cosas que generen sospecha o incertidumbre, pues repito, para eso es la comunicación, para eso es la comunicación. El sentido de la comunicación en la vida conyugal es para resolver ese tipo de situaciones, ¿sí? Lo malo es cuando se generan procesos de incomunicación, que ya lo veremos más adelante, y que los Sí. invito a que estén pendientes para que no, me acompañen la próxima semana. Son las 8 de la noche, 4 minutos. Ustedes me conocen, yo soy obsesivo con el cumplimiento de la palabra. Dije que empezaba a las 7, termino a las 8 y les pido disculpas porque me pasé 4 minutos. No Nos se vemos preocupe. la próxima semana, ya saben, a la misma hora por el mismo canal. Una feliz Gracias, noche hasta y luego. que descansen. Muchas Carlos, gracias. que Igual. estén Feliz bien, gracias por noche. la pregunta. Ay, perdón, no disculpe, aquí hay 3 nuevos mensajes. Si hay preguntas, las dejo para después señalada. Carlos dijo gracias. Vivian Castro dijo muchas gracias también desde Turbana, Bolívar. Muy bien. Nati de la Cruz, buenas noches de Cartagena. No hay más preguntas. Entonces, nos vemos la próxima semana. Feliz resto de miércoles. Ok, chao. Que descansen.